El día de hoy voy a hacer lectura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de nuestro Dios: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Amén. Como ustedes saben, hoy nosotros concluimos con la serie Las Doctrinas de la Gracia. Y esta última es conocida como la perseverancia de los santos o la seguridad de los santos. Esta es una doctrina histórica, evangélica, y sin esta doctrina todas las demás doctrinas son cuestionadas. Si la doctrina de la perseverancia de los santos no existe o es falsa, todo lo demás que hemos enseñado sobre los 5 puntos del calvinismo son totalmente refutables. Y en función de esto, Maurice Robert dijo lo siguiente: aunque somos justificados y salvos solo por la fe, no perseveramos para vida eterna solo por la fe. Debemos cooperar con Dios por medio de la obediencia a su palabra escrita e implorando diariamente su gracia suficiente. Fin de la cita. Hoy todos los que estamos reunidos en este lugar somos testigos de cómo muchos han realizado un potente despliegue de fe para luego repudiar esa fe y luego abandonar esa fe. Debido a esto, muchas personas concluyen que las personas pueden caer completa e irreparablemente de la gracia. Y yo no solamente quiero decirles esta mañana que eso es falso, sino que eso es algo antibíblico. No hay ningún soporte bíblico que pueda decir que esa declaración es verdadera. Es por esto que yo he titulado al sermón de hoy Perseverancia de los Santos. Y este sermón lo vamos a ver en 3 partes. La primera, ¿qué significa la perseverancia de los santos? Y deseo que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. La segunda estructura de este sermón lleva por título ¿quiénes son los que perseveran? Y vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y por último, veremos las consecuencias de descuidar la perseverancia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos enseña a nosotros esta doctrina? La doctrina de la perseverancia de los santos nos enseña que todos los que han sido justificados serán preservados por Dios. Todos los que han sido justificados serán preservados por Dios. Quisiera pasar a la primera parte. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Estas son las palabras de Jesús. Y en sus palabras nos enseña acerca de la doctrina de la perseverancia de los santos. Es Jesús quien asegura que no perderá nada, y nada de aquello que el Padre le ha dado. Esta doctrina no se basa en nuestra capacidad para perseverar. Esta doctrina no enseña que los elegidos o los justificados son perfectos. Esta doctrina no enseña de que nosotros nunca pecamos. Esta doctrina enseña que la promesa que Dios ha hecho de preservarnos, esto llegará hasta el final.
¿Qué significa la perseverancia de los santos? Berkot dice lo siguiente: la perseverancia es la operación continua que el Espíritu Santo realiza en el creyente, por medio de la cual continúa la obra de gracia divina que comenzó en su corazón hasta alcanzar su finalización. Sé que es un concepto bastante largo, quizás un poco difícil para copiarlo todo, pero cuando tú has escuchado y has entendido lo que enseña esta doctrina es suficiente. Recuerda, la perseverancia de los santos, ella enseña que todos los elegidos serán preservados por Dios hasta el final. Esa es la realidad de esta doctrina. Este versículo 39 en el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos enseñan dos aspectos de la perseverancia de los santos. Y el primero es que Dios nos guarda. Lo primero que tú tienes que entender es que Dios te guarda. Y cuando hablas acerca de preservar o perseverar, es Dios te guarda. Quien te guarda es Él, no tú. Y el segundo aspecto que nos enseña esta doctrina es que los elegidos continúan hasta el final. Esa es la realidad. Si tú eres elegido, si eres creyente, si amas a Cristo con todo tu corazón, si el Señor ha hecho una obra regeneradora en tu interior, entonces tienes que tener la seguridad que tú llegarás al final. Ahora, no estamos diciendo que la doctrina de la perseverancia de los santos se entiende por fe, porque no es así. La justificación es solo por fe. Pero la doctrina de la perseverancia de los santos no es solo por fe. Esto es una cooperación entre lo que Dios ha hecho en tu vida con lo que tú debes hacer. Hay dos cosas allí. Es allí donde el apóstol Pablo dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces, todo lo que tú hagas como creyente en esta vida es generado por Dios, pero tú estás en la responsabilidad de hacerlo, porque Él no te va a obligar. Surge una pregunta: ¿por qué perseveran los santos? Y la respuesta es: porque Dios los preserva. Entiendo que cuando hablamos sobre la perseverancia de los santos, ese término perseverancia es un tanto confuso para la mente humana. Es como el doctor R.C. Sproul dijo: yo no le llamaría perseverancia de los santos, yo le llamaría que Dios preserva a los santos. Una cuestión es que cuando tú dices perseverancia de los santos, parece que nosotros somos los que perseveramos en la fe. Pero cuando tú dices Dios te preserva, ya no se trata de ti, sino de que hay un Dios que te preserva hasta el fin. Steve Lodson dijo con respecto a la doctrina de la perseverancia de los santos que debería ser llamada la perseverancia del Salvador para con los santos. Y hay que recordar lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: somos guardados por el poder de Dios. Guardados, es decir, somos preservados, somos cuidados. Dios te protege a ti. Hermanos, Dios no solo te elige, Dios también te guarda. Eso es lo que tú tienes que ver en el concepto de la doctrina de la perseverancia de los santos. Él te elige, sí, pero también te guarda. No solo te guarda, sino que el segundo aspecto es: tú debes hacer tu trabajo. Dios no va a orar por ti. A eso me refiero. Dios no se va a congregar por ti. Dios no va a adorar por ti. Dios no se va a santificar por ti. Dios no va a alejarse del pecado por ti. Eres tú. Se trata de ti, de lo que tú debes hacer si eres un elegido. Entendiendo esto, quiero pasar al segundo punto, para no extenderme tanto en el significado de esta doctrina. Y la segunda estructura de este sermón es: ¿quiénes son los que perseveran? Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
¿quiénes son los que perseveran? Hermanos, Pablo es muy claro. ¿Quiénes perseveran? Según el verso 6, aquellos que el Señor perfeccionará. Pablo te está diciendo, el Señor te va a perseverar, a preservar, a guardar, a cuidar hasta el día de Jesucristo. Y no se refiere, en la Reina Valera, no se refiere al día de la ira. Se refiere al día de su venida. Se refiere cuando Él venga por nosotros. Hermanos, los que han recibido la fe de los elegidos, aquellos a quienes Dios ha llamado eficazmente en Cristo y a quienes está santificando por el poder de su Espíritu, estos son los que van a perseverar. Los que han de perseverar son los elegidos, son los suyos. Esta doctrina y este segundo punto nos está diciendo que todos los que van a perseverar son los que van a una iglesia bíblica. No dice eso. No está diciendo que todos los que van a perseverar son los que van a una iglesia pentecostal o reformada o presbiteriana o independiente. No. Los que van a perseverar son los elegidos. Y dentro de estas iglesias hay elegidos, pero no todos son elegidos. Esta enseñanza te está diciendo de que tú debes comenzar a ser sincero contigo. Debes comenzar a ver la necesidad que tienes del Salvador. Si tú, este momento, eres consciente de que tú no eres parte de los elegidos, entonces tú, automáticamente, lo que estás diciendo es: Señor, necesito de ti. Soy consciente que no soy parte de los elegidos. Soy consciente que no soy cristiano. Soy consciente de que tú aún no has hecho una obra en mi corazón. Pero también soy consciente que mejor es estar en la casa del Señor exponiendo mi vida a estas verdades antes de estar fuera de ella. Quiero describir aquellos que perseveran, porque quizás tú puedas preguntarte: pero ¿cómo sé yo si soy cristiano o no? ¿Cómo sé yo si soy elegido o no soy elegido? Porque te habla acerca de la perseverancia de los santos, no de los impíos. Y un santo es una persona apartada y consagrada. Y los apartados o los consagrados para el Señor son los que van a perseverar. La primera descripción de los que perseveran es, según la confesión de fe, sobre la doctrina de la perseverancia de los santos, los que son aceptados en el amado. El amado, el Padre, te ha aceptado. Si el Padre te ha aceptado, tú eres elegido. Recuerda que la cita que leímos en el Evangelio de Juan, Jesús dice: ninguno se perderá, pero de los que el Padre trajo. Si el Padre no te trae, Jesús no te va a guardar. Si el Padre te trae al Hijo, el Hijo te va a guardar. Y lo que te enseña este segundo punto de quiénes son los que perseveran, son aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Y si el Padre le da al Hijo pecadores, entonces estos pecadores en Cristo, gracias a los méritos de Cristo, son aceptados en el amado. La segunda descripción es llamados eficazmente. Los que perseveran son llamados eficazmente. Dios ha hecho un llamado y ellos no se han contenido el llamado. El llamado ha sido irresistible. El llamado que Dios ha hecho es un llamado que nadie puede detener, parar o obstaculizar. No puede. No puedes obstaculizar un llamado divino. La tercera descripción es santificados por su Espíritu. Vemos que nuestro gran Dios ha santificado nuestras vidas por su Espíritu Santo. Nosotros hoy hemos nacido de nuevo porque Dios ha hecho algo en nosotros. La cuarta y última descripción de los que perseveran es que Él ha dado la preciosa fe. Esa fe que tú has necesitado para ejercerla cuando Él te ha llamado, eso ha sido producto de Él. Así que tenemos a los que han sido aceptados en el amado, llamados eficazmente, santificados por su Espíritu y que el Señor ha dado la preciosa fe. Si te das cuenta de estas cuatro descripciones, ninguna es del hombre. Todas son producidas por Dios. Todas. No hay nada
nada que ver con nosotros en esto. Ahora, ¿en qué perseveramos? Ya vimos la descripción de los que perseveran. Ahora, la pregunta es, ¿en qué perseveramos nosotros los elegidos? Porque hay una frase que es salvo siempre salvo. Y aunque la frase es verdadera para los elegidos, es una frase que ha sido malinterpretada y distorsionada. Y se ha declarado como una intención malvada hacia aquellos que creemos esta doctrina. Ya que ellos dicen que salvo siempre salvo significa de que tú, como elegido, puedes pecar, puedes hacer lo que te plazca y no va a haber ningún tipo de consecuencia porque vas a ser salvo. Esta doctrina no enseña eso. Cuando decimos que estamos de acuerdo con la frase salvo siempre salvo, es en los elegidos. El elegido siempre será salvo. A pesar que peque, siempre será salvo. El elegido, a pesar de ser débil, siempre será salvo. Es decir, el elegido jamás caerá de la gracia. Pero ¿en qué debe perseverar el elegido? 5 cosas. Primero, en su fe. Tú debes perseverar en la fe, en tu credo, en tu creencia de Cristo. Esto no es que me cansé y voy a retroceder. Esto es que Cristo ha hecho una obra en mí y yo voy a perseverar en esa fe que Él me ha dado a mí. Hermanos, Él te ha dado una preciosa fe. Es un diamante que te ha otorgado a ti y ahora tú debes cuidarlo. Exhíbelo, pero cuídalo. Y es lo primero que debes hacer. Persevera en tu fe para con Cristo. Lo segundo es perseveramos en el arrepentimiento. Y es muy interesante este segundo punto, porque diariamente nosotros pecamos. Y si nosotros que pecamos no perseveramos en el arrepentimiento, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una desgracia en la vida de ese elegido, de manera temporal. Así que el arrepentimiento es vital para el elegido en todas las áreas de su vida. Y es allí donde el apóstol Pablo dice, estoy convencido, yo creo, nadie lo puede negar, ni nadie me va a quitar esta convicción que tengo, que el que comenzó en mí y en los filipenses, esta buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo creo, estoy convencido de que mi Dios obra en nosotros, pero que Él lo va a hacer hasta el fin. Hermanos, Pablo no está diciendo que al final es que Él nos va a perfeccionar. Él no está diciendo eso. Pablo está diciendo que en el momento de tu conversión hasta el día de tu glorificación, el Señor te perfeccionará. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es importante para perfeccionarnos hasta el día de la venida. Sinclair Ferguson dijo sobre el ministerio del Espíritu Santo que Él es quien talla la imagen de Cristo en nosotros. Y yo les invito a ustedes, si tienen internet en sus casas, que durante algunos días este año, no recuerdo la fecha exactamente, van a hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo 12 hombres, pastores, con diferencias teológicas, pero van a hablar sobre esta verdad y les animo a que la vean si pueden hacerlo. El tercer punto donde nosotros perseveramos es en el amor. El amor es importante. Nuestro Dios es un Dios de amor y el amor de Dios ha sido derramado sobre los suyos y los suyos deben expresar el amor. Somos llamados entonces a exhibir y a perseverar en el amor. Sin este amor es difícil que perseveres. Y no estoy diciendo con esto que es difícil que perseveres, de que bueno, si tú no tienes el amor, vas a caer de la gracia. Lo que estoy diciendo con esto es que si tú no perseveras en el amor, vas a tener una vida de desgracia, a pesar de que vas a ser salvo. David dice en el Salmo, devuélveme el gozo de mi salvación.
Así que David está diciendo de que sin duda alguna la paz, el gozo y la tranquilidad que puede existir en el corazón de los elegidos es algo que se obtiene por medio del repudio constante al pecado. El cuarto punto donde debemos perseverar es en el gozo. Ya hablábamos sobre la cita de David: devuélveme el gozo de tu salvación. Somos llamados a perseverar en el gozo. Y en última instancia, el quinto punto es: somos llamados a perseverar en la esperanza. Así que tenemos fe, arrepentimiento, amor, gozo y esperanza. En esto debes perseverar. Tú y yo somos llamados hoy, por medio de esta doctrina, a perseverar en estos 5 puntos. Si no lo haces, tendrás consecuencias temporales, no eternas, pero sí temporales. El doctor R.C. Sproul dijo: si tú la tienes, es decir, si tú tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia salvadora, si la tienes, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. Cuando esto lo conectas a las palabras de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y esto ocurrió para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todas las personas que dicen ser cristianos realmente van a perseverar hasta el fin. Hermanos, esto no es algo de emoción. Bueno, en esta mañana Dios está hablando a mi vida y Dios está diciendo de que debo perseverar. Y cuando termina el sermón, sigues viviendo como el mundo. No, esto no se trata de emociones. Esto es una convicción, es un compromiso que debes tener como creyente. Esto se trata de ser sobrio y de ser cuerdo. Esto se trata de ser estable en la fe. Así que si tú, el día de mañana, ya no eres cristiano, no es por culpa de tu iglesia local, ni por culpa de tus pastores. Si el día de mañana tú no eres cristiano, es por tu propia condición. Si el día de mañana tú no perseveras hasta el fin, no se trata de la enseñanza dada acá. Se trata de lo que tú eres en realidad. No podemos achicarle todo el problema a Dios porque no nos eligió. Recuerda, nadie merece ser elegido. Nadie merece perseverar hasta el fin. Esa es la realidad de esta doctrina. Por gracia perseveramos hasta el fin. Y en función de esto, quiero pasar al tercer y último punto de este sermón: consecuencias de descuidar la perseverancia. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Para entender este versículo de manera clara, Juan está diciendo lo siguiente: todo el que permanece en él no está pecando. Juan no está diciendo no son pecadores. Juan está diciendo ellos no están pecando. Juan está diciendo ellos no están practicando el pecado. Juan está diciendo ellos no tienen una práctica continua de pecado. Es lo que Juan nos está diciendo. Si permaneces en él, ese es el primer punto. Si tú permaneces en él, en Cristo, tú no estás pecando. Si tú no permaneces en él, sí estás pecando. Y después de esto, según el verso 6, te sigue diciendo: ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esta semana yo compartía con mi familia 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no está pecando, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Este verso es muy parecido al que leímos al inicio y te enseña 3 cosas. Lo primero que te enseña el versículo 18 del capítulo 5 es que los que han nacido de Dios no están pecando. Primero, no están pecando. Segundo, Dios los guarda. Y tercero, el maligno no le toca. Si tú eres elegido, estas 3 verdades están en ti. Primero, no estás pecando. Y quiero ser bien claro en esto para poder introducirme al último punto de este sermón. Lo segundo es: Dios te guarda.
Es Él quien te guarda. Y lo tercero que te enseña el texto es: Satanás no te toca. Y cuando digo que Satanás no te toca, me refiero no de manera temporal, sino de forma eterna. Es decir, Satanás no te destruye o te hace caer de la gracia. Dicho esto, quiero que entendamos que las consecuencias de descuidar la perseverancia de los santos es entristecer el espíritu. Pablo dice: no entristezcáis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se constricta, como cuando tú, al ser repudiado por alguien, te constrictas. El Espíritu Santo puede ser menospreciado, maltratado, y Él siente como persona. Así que cuando tú pecas, lo primero que haces no es simplemente satisfacerte en tus pecados y luego sentirte avergonzado por tus pecados, sino que entristeces al Dios que habita en ti. El Dios Espíritu Santo que habita en nosotros, como lo dice Pablo en Corintios, tú lo entristeces al pecar. Pero no solo entristecemos al Espíritu, se produce en tu corazón una amargura. Es decir, tú eres el que estás pecando, tú eres el que pecaste y tu corazón se llena de amargura por el pecado. Lo tercero, hay tristeza y desconfianza. Te sientes adolorido por lo que has hecho, pero no arrepentido. Son cosas diferentes. Se endurece el corazón. Lastimas a la iglesia y a otras personas. Y las consecuencias, en último término, sería: reciben juicios temporales. Esto ocurre cuando tú eres elegido y pecas. Cuando tú eres elegido y pecas, entristeces al espíritu, hay amargura en tu corazón, se entristece y hay desconfianza en tu corazón, se endurece tu corazón, lastimas a la iglesia, lastimas a todas las personas que están en la iglesia, lastimas a tu familia. Y si eres elegido, esto es lo que más me causa esperanza en esta parte del descuido, y es que recibes juicios temporales. Y esto, al verlo en Hebreos, dice: el Señor a sus hijos, al que ama, disciplina y azota, castiga a sus hijos. Y el que no es hijo, dice el autor de Hebreos, que lo tiene como bastardo, sin disciplina, hace lo que quiere. Hermanos, los verdaderos cristianos podemos caer en pecados graves, pero esta doctrina me enseña que el Señor nos levanta nuevamente. El Señor no nos deja allí en el charco, en el pecado. Tú pecas y el Señor llega, va, te levanta, te saca, te limpia y debes continuar de nuevo. Por este motivo, la disciplina eclesial es importante en las iglesias bíblicas. Incluso el tercer paso de Mateo 18, que nosotros lo vimos este domingo en nuestra iglesia local, en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, eso es sin duda alguna, hermanos, un pasaje que te llena a ti de esperanza y que reafirma la verdad de la doctrina de la perseverancia de los santos. Cuando tú caes en un pecado tan grave, por ejemplo, el de 1 Corintios, capítulo 5, cuando el hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer que no era la de él, sino era la esposa de su padre, Pablo dijo: el tal se ha entregado a Satanás para salvación de su alma. Es decir, allí no hubo en ningún momento una restauración para reincorporarlo en la iglesia local. Pero creemos que ese personaje, a pesar de que el pecado fue escandaloso y grave, creemos que él fue salvo. Cuando te acercas ahora a 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, creemos que este hombre que ofendió al apóstol Pablo, él se había arrepentido de manera genuina y que fue reincorporado en la iglesia local. ¿Qué te enseña eso? Esto te enseña
que la iglesia local juega un papel fundamental en la perseverancia de los santos. Esto te enseña que para perseverar tú necesitas una comunidad de iglesia. Tú necesitas una iglesia local para que la iglesia local te ayude a ti a perseverar. Pero ¿por qué necesitamos nuestras iglesias locales para perseverar? Bueno, porque tenemos 4 enemigos. Me llama la atención, estoy diciendo que son 4 enemigos porque la confesión de fe te enseña que son 4. Siempre nosotros decimos que todo cristiano tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Pero la confesión de fe te enseña que hay un 4º enemigo, y el 4º enemigo es el descuido de los medios de perseverancia. ¿Cuáles son estos medios de perseverancia? Fe, arrepentimiento, amor, gozo, esperanza. ¿Cuáles son estos medios de perseverar? Oración, iglesia local, lectura de la palabra, devocionales, altar familiar. Sin esto, tú vas a caer. Ahora, yo entiendo de que muchos dicen de que están como están, bueno, porque Satanás es malo, porque tiene una guerra y una lucha espiritual contra los demonios y los ángeles caídos. Otros dicen que ellos están como están y saben que en el Evangelio está la verdad, pero ellos están así por el mundo. Hermanos, el mundo me atrae. Hermanos, yo necesito un buen trabajo con dinero, yo necesito vestir bien, ropa de marca, yo necesito comer bien, yo necesito tener una familia. El mundo, y el mundo te ofrece eso, buen trabajo. El mundo te ofrece muchas cosas que no son pecaminosas. Ojo, el querer vestir bien, comer bien, tener dinero no es pecaminoso, pero hasta un punto. Cuando te excedes, te va a ir muy mal. Pero no siempre es Satanás y sus demonios, ni tampoco el mundo. No siempre son las cosas del mundo. A veces nuestra carne. Hermano, estoy luchando con la pornografía. Estoy casado, pero a veces dejo que mi esposa se vaya a acostar primero y yo paso largas horas en la computadora, en el teléfono, viendo pornografía. Hermanos, a veces voy en el carro y veo una mujer y los ojos se me desvían a ella. La carne. Pero casi siempre, hermanos, no se trata de Satanás y sus demonios, ni del mundo, ni de la carne. Porque cuando tú estás en una iglesia bíblica, tú sabes que eso es pecado y que eso está mal. Yo no creo que alguno de los que estemos acá veamos a una mujer, se nos desvíe la mirada hacia esa mujer y nos deleitemos en eso. Yo creo que si eso ocurre, nosotros decimos: Señor, perdóname por lo que he hecho. Y cuando llego a casa le dice: mi amor, fui y vi una mujer y la codicié. Tienes que decirlo, ser sincero, para empezar a dañar todos esos aspectos en ti. Pero yo sí creo que el punto que más factible es en nosotros para el descuido de la perseverancia de los santos es el cuarto: el descuido de los medios de santificación. Bueno, mamá, ya no oramos esta mañana. ¿Para qué vamos a orar ahora? Bueno, sí, tienes razón. Vamos a hacer algo, vamos a orar rapidito. Amén. Gloria a Dios. Mamá, yo sé que hoy es el lector familiar, me toca un pasaje rápido, pero sencillo, sin meditación, simplemente lectura y oración. Bueno, la verdad es que hoy me siento un poco indispuesto de salud porque hoy amanecí con un poquito de fiebre, tengo un poquito de malestar, está el COVID, hoy yo no puedo ir a la iglesia. Ahora te pregunto, ¿qué tal si te toca una bolsa de comida con proteínas en la Plaza Bolívar y tienes fiebre y gripe? ¿Vas o no vas? No lo sé. ¿Por qué dejaste de asistir la última vez que no viniste al culto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Te pregunto. Respóndete. ¿Sabes lo que pasó? Tú descuidaste tus medios. Tú estás como estás porque tú eres el responsable, no es tu iglesia. No es el pastor ni el predicador. Eres tú. Tú eres consciente de tu estado. Y discúlpame si no soy un poco amoroso o factible para ser condescendiente contigo. El punto está en que tú eres el causante de tu desgracia. Esa es la realidad, hermanos. Tienes que ser consciente que necesitas de la iglesia local y decirle a tus hermanos en esta mañana cuando termine: hermano, ayúdame a orar. Hermanos, yo necesito de la iglesia para perseverar en la fe.
Hermanos, he descuidado la lectura de la palabra. Yo quiero que me ayudes a leer y a volver a la lectura de la palabra de Dios. Pero si no hay esta clase de confesión, la iglesia local no podrá ayudarte. Porque tú tienes que ser consciente que necesitas de tu iglesia. Así como un hijo es consciente que necesita de sus padres, una iglesia siempre necesitará de sus pastores. Y sus pastores siempre necesitarán de su iglesia. No hay nada aislado. Somos llamados, hermanos, a vivir en comunidad. Los elegidos van a pelear una batalla. Y por la gracia soberana de nuestro Dios, siempre saldremos victoriosos. Está la batalla del pecado. Siempre vas a salir victorioso. Aun cuando el pecado deje marcas en tu vida, siempre vas a salir airado, victorioso, porque Él te da la victoria. La perseverancia de los santos dice: la batalla pelearemos y al final no perderemos. Eso te enseña la perseverancia de los santos. ¿Vas a pelear una batalla? Sí la voy a pelear, pero sé que no la voy a perder, la voy a ganar. Y al final, cuando Dios llegue y me vista de un cuerpo incorruptible, todos sabrán que la he ganado. Dudaban de mi salvación, dudaban de quién era yo, pero Él me preservó. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: todo lo soporto por el bien de los elegidos. ¿Ves cómo Pablo está dispuesto él a sufrir para beneficiar a los elegidos? Para que perseveren los elegidos. ¿Estás dispuesto también tú a sufrir para que perseveren los elegidos? En fe, en amor, en gozo, en paz, en compromiso. Dios ordena que el cuerpo de Cristo ha de ser el medio para guardar a sus escogidos. Y aquí, hermanos, vemos sin duda alguna la principal función del gran sumo sacerdote: intercede por nosotros. No solo Jesús se encarna y muere en una cruz y resucita el tercer día y todo se acaba. No, Jesús está intercediendo por ti. Jesús ora por tu salvación. Jesús está al lado del Padre en su trono y Jesús está como un abogado defendiendo tu causa y mi causa. Jesús dice: hey, Padre, Él es uno de los que tú me has dado. Padre, Él ha de ser preservado hasta el final. Así que el Padre solamente puede derramar una ira temporal sobre aquellos elegidos que pecan. Pero el punto es que nuestro gran Dios, Hijo, Él dice: Padre, es suficiente. Así como Pablo le dijo a los corintios: es suficiente, el Hijo se levanta y dice: Padre, es suficiente el castigo temporal sobre los tuyos por su pecado. Es hora de levantarse. Y Dios Espíritu los levanta y hace que se arrepientan. El arrepentimiento genuino es producido por Dios Espíritu Santo a causa de la intercesión de Dios Hijo, y son amados por el Dios Padre. La obra trinitaria en la doctrina de la perseverancia de los santos. 3 cosas que aprendemos en esta enseñanza. En primer lugar, aprendemos que Dios preserva hasta el final. En segundo lugar, aprendemos que no todos en la iglesia local van a perseverar. Aprendemos que no todos en la iglesia local, yo no estoy hablando de la iglesia universal o de la iglesia invisible, yo estoy hablando de la iglesia visible. Aprendemos que no todos en la iglesia local van a perseverar. Es decir, usted puede ver su iglesia local con 100 miembros, 100 personas. Pero luego de algunos meses ya no van a haber 100, van a haber 20. Luego van a haber 50, luego van a haber 10. Luego van a haber 80, luego van a haber 5. Ese es el punto. Así que esta enseñanza, esta doctrina anima a los pastores, a los maestros a continuar la labor pastoral sin desanimarse por lo que puede ocurrir. Tercera y última implicación. Aprendemos que al descuidar los medios de santificación, afectamos a toda una comunidad.
No solamente te dañas a ti porque pecas, no solo dañas a tu familia, sino también dañas a tu iglesia local. Cuando tú pecas, tu pecado, a pesar de ser un pecado individual, las consecuencias son colectivas, son comunitarias. No solamente de reputación, no estamos hablando de la reputación de la iglesia, estamos hablando de que literalmente, espiritualmente, dañas y afectas con tu pecado a tu iglesia local. Concluimos este sermón y cerramos esta serie sobre las doctrinas de la gracia con la esperanza de que cada uno de los que estamos acá empecemos a profundizar sobre la gracia preservadora de nuestro Dios.